Hola, hola. Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Bien, vamos a continuar con la materia. Pero antes de continuar, vamos a fijar la fecha de la tarea 13, ¿listo? Mientras los otros compañeros se van a ocupar. Bien, entonces vamos a compartir para... Aquí tenemos el grupo P. El grupo P vamos a la tarea 13, que es integrales curvilíneas. Entonces sería esa y vamos a fijarla para la siguiente clase, ¿listo? Para el 19, ¿no? Después del examen. Entonces, esa es la tarea y fijamos la fecha. Entonces, la fecha es... Y aquí fijamos... Vamos a fijar la fecha. La fecha es 19, después del examen, en mayo, a última hora. Y tiene que ser un día antes, ¿listo? Vamos a empezar de un día antes. Dice para el grupo P y ahorita fijamos para el grupo SH, ¿no? Así que por favor, hay un... Entonces tenemos el grupo 13 ya habilitado. Bien, vámonos al grupo SH ahora. SH, habilitamos la tarea 13, ¿no? Tarea 13, fíjense el mismo, ¿ya? Tienen 11 ejercicios. Claro que algunos tienen inciso, ¿no? No son 13, ¿no? Entonces, lo habilitamos y asignamos la fecha, ¿listo? Entonces, mayo a última hora, ¿no? Y pueden subir de un día antes. 8 de la mañana. Del día anterior a las 8 de la mañana pueden subirlo hasta el 19, última hora, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, ya lo hemos habilitado para los dos grupos, la fecha correspondiente, ¿listo? $18 y 19, ¿no? Aquí está la hora. ¿Se ve, no, jóvenes? Hola. ¿Se ve, se escucha? Muy bien. Entonces ya tenemos para los dos grupos definida la tarea 13, que corresponde a integrales curvilíneas, ¿no?
Bien, hoy día vamos a continuar con la materia y vamos a ver integrales múltiples. ¿Listo? Vamos a dejar de compartir y nos entramos a nuestro tema. Entonces, nuestro tema corresponde a la unidad 4, integrales múltiples. ¿Listo? Pero vamos a utilizar la pizarrita. Entonces, si ustedes ven, queremos definir lo que es una integral múltiple. ¿Listo? Una integral múltiple. ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Se ve o no se ve? Se ve. No sé qué he hecho. A ver, vamos a volver de nuevo. Estamos en nuestra pizarrita. ¿Se ve la pizarrita? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces quedamos aquí. No sé qué hice que se salió. Entonces, vamos a definir lo que es una integral múltiple. ¿Listo? Entonces decimos nosotros integral múltiple. Vaya, hombre, ¿qué pasó? Integral múltiple, ¿no? No sé qué está pasando. Bien, entonces vamos a definir lo que es una integral múltiple. Nosotros habíamos aprendido lo siguiente, ¿no? Entonces teníamos nuestra integral y teníamos nuestra función por el diferencial correspondiente de dicha variable, ¿no? Entonces a esto llamamos integral simple. Entonces tenemos una integral simple también se conoce la integral definida por esta forma de una función, fíjense, ya no es de una variable, sino que aparece en dos. Y a este diferencial de área, ¿no? A esto llamamos integral doble. Una integral doble ¿cierto? Seguimos nosotros. Yo voy a aumentar una más. Y definimos una integral triple, ¿no? Fíjense que cada uno nos representa una función, en este caso una función de 3 variables. Bien, entonces a esto llamamos integral triple. Integral triple, ¿no? ¿Cierto? Yo puedo, sobre la misma metodología, decir que vamos a poner una integral
cuádruple, quíntuple, sextuple, hasta una integral, podemos decir, punto suspensivo de una función, lógicamente, que podemos llamarle x1, x2, x3, si quieren. O sea, una función de varias variables, hasta x. Bien, entonces nosotros a toda esta expresión de acá le podemos llamar, o si quieren, es lo que llamamos integral de Monte. Entonces, esto es lo que llamamos integral de Monte. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que llamamos integral de Monte. O sea, por eso es que empezamos con la unidad 4 como integral Monte, donde vamos a ver integrales dobles, triples, más que todo no quedamos prácticamente ahí, porque lo otro, la metodología es la misma, ¿no? Entonces es suficiente aprender doble, triple, para decir que podemos calcular una cuádruple, quíntuple, en este caso integral, ¿no? Bien, entonces ya sabemos a qué llamamos integral de múltiplo. Una integral doble es una integral múltiple, una integral triple es una integral múltiple, una integral cuádruple es una integral múltiple, una integral quíntuple también, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos, hasta podemos llegar hasta una integral de una función de varias variables. Bien, aclarado eso, vamos a entrar al concepto de una integral doble. Vamos a borrar y decimos lo siguiente, ¿no? Una integral doble podemos decir que tenemos una función, en este caso yo tengo mi eje coordenado así, ¿cierto? Tengo la horizontal y tengo la vertical, la inclinada, en el espacio tridimensional, ¿cierto? Entonces aquí tenemos X, la coordenada X, la coordenada Y Z, ¿no? Acá definimos nuestra función, cualquiera, podemos llamarle así, una función f de dos variables, ¿ya? X y Y. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra función definida de dos variables. Y yo tengo también que está definida con esta región. Ponemos una región cualquiera y le llamamos R. Entonces, si a esta región R yo la divido en trazo eje paralelo en X y Y sobre esa región y lógicamente vamos a definir pequeña región. Entonces podríamos decir ahí uno, ahí podemos trazar otra, paralelo a X, ¿no? Entonces podemos seguir trazando, ¿no? Y fíjense que estamos dividiendo la región
en regiones pequeñitas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si ustedes ven, definimos eso así. Bien, habíamos dicho que podemos trazar de forma paralela también. ¿Por qué no? Entonces tenemos de forma paralela al eje Y. Yo trazo esa región, lo defino así. ¿Qué estoy haciendo? Dividiendo una región R en regiones pequeñas. ¿Para qué? Para definir lo que es la integral 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hago, divido. Y fíjense que algunas no son totalmente regulares, especialmente la de los extremos. Entonces ahí vemos nosotros esa situación. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que esa región pequeñita, acá tenemos nuestra función arriba, y yo puedo decir lo siguiente. A este pedacito de acá le llamo, si quieren, área 1. ¿Ya? O si quieren, R1. Yo sigo sumando cada una de ellas, cada área 2. Y así hasta llegar a esta última de aquí, área sub, ¿no? O sea, tenemos N regiones o N áreas pequeñas. Que fíjense que cada una de ellas tiene su eje correspondiente en X como en Y. Bien. Entonces, cada una de esas regiones, yo debo representarla en la superficie. ¿Ya? Entonces, ponemos ahí la superficie que me va a representar eso. Y aquí yo tengo otro que me va a representar un valor de esa superficie. Entonces, si ustedes ven, llego y defino ahí. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo ese pedacito, ¿no? Que podríamos decir que nos da ese valor. Y ese le llamamos F1. F1 no es este F, que pertenece a esa función, ¿no? Con los valores correspondientes en X1, Y1 y Z1. O sea, que cada una de estas regiones me va a representar en esta superficie su valor de la función, ¿no? Y debemos representarlo. Entonces, de aquí decimos nosotros lo siguiente. Yo tengo mi función, que empezamos con la función primera, X1, Y1, Z1, o perdón, X1, Y1, por el área 1. O sea, fíjense ustedes, y yo estoy proyectando esta área para hacer el producto con la superficie. Entonces, yo tengo varias áreas hasta el enésimo valor. Hacemos esa sumatoria de productos. F2, X2. Cada función representa su componente tanto en X como en Y. Y área sub. Más. Lógicamente que aquí sigue F3, F4, F5 hasta
llegar al enésimo valor, f sub n, ¿no? Entonces, definimos esos valores. U por, lógicamente, a sub n, ¿no? O sea, este último valor que tenemos acá. Hoy estamos ahí, vamos a definir, lógicamente, ese pedacito, ¿no? Que sumado todo resulta ser la sumatoria, ¿no? De I1 hasta el enésimo valor. ¿De qué? De la función iésima. X sub I, Y sub I por A sub I, ¿no? ¿Cierto? Esta es la sumatoria, ¿no? Que me representa todo esto de acá y que lógicamente que me va a representar ese valor, ¿ya? Pero yo agarro un cuadradito de acá y digo, lo trazo así, lo trazo así y así, ¿no? Fíjense ustedes que un cuadradito de eso me representa ese valor. Pero aquí yo digo lo siguiente. Esta diagonal, o una de las diagonales si quieren, que vamos a llamar D. Ese D le llamamos norma de subdivisión. Esta distancia D, fíjense ustedes, si es mucho más pequeña en esta región, ¿qué quiere decir? Que va a tender a desaparecer. O sea que los cuadraditos van a ser más pequeños, por lo tanto, en este sector de los extremos va a ser mucho más exacto. Por ejemplo, aquí, fíjense ustedes, aquí hay un error, ¿no? Y si consideramos acá, también, fíjense, hay un pequeño error. Igual acá, ¿no? En estos extremos de acá hay error. Entonces, mientras más pequeña esa distancia, lógicamente que ese error va a disminuir. Por eso es que decimos aquí nosotros que el límite cuando esa norma de subdivisión tiende a desaparecer a cero, ¿de qué? De ese producto donde I es 1 hasta n de dicha función. Y su diésimo, xi y y sub i, ¿no? Por a sub i. ¿Cierto? Eso nos indica que es igual a la siguiente integral. Es nuestra integral doble de la función en este caso diferencial. ¿Ya? Entonces aparece nuestra integral doble, que es nuestra definición. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que es la proyección de esta región a esta superficie que nos representa la función de dos variables. O sea, estamos definiendo un volumen siguiente. Entonces, podemos decir que esto es igual a volumen. O sea, la definición de la integral doble resulta ser, ¿ya?
De ahí nace este concepto. Ya, muy importante que tengamos en cuenta. Continuemos. También vamos a ver algunas propiedades. ¿Listo? Una vez definido este concepto, vamos a nuestra. Y la definición, si ustedes ven, es esa, ¿no? La integral doble representa el límite cuando el delta a la sumatoria tanto en X como en Y por delta de área. Entonces tenemos la integral definida de la integral doble. ¿Ya? Pero ese es el análisis que hacemos. Fíjense que la proyección R, pues estamos allá. Y lógicamente que el análisis es ese. Bien, entonces, propiedades. Una de las propiedades podemos decir que la suma o la resta, la integral doble, la suma o la resta de dos funciones, puede ser igual a la suma de la integral de doble de cada una de ellas, o la resta. Entonces, estamos viendo eso, ¿no? Entonces, si ustedes ven, yo tengo una integral que me representa y es equivalente a la suma de las integrales dobles de cada una de ellas. Eso es lo que nos indica. Si es la suma, también puede ser la resta. Puede ser la resta. Suma o resta, ¿no? Se cumple para ambos. Entonces, aquí tenemos la operación correspondiente. Aquí la derivada de una constante por una función, fíjense ustedes, también podemos verla de una función por una constante. La podemos expresar así, ¿no? O sea, la constante de la función, la integral doble, lógicamente que es la constante por dicha integral doble. Entonces, tendríamos esa expresión que es otra propiedad, ¿no? La integral de un doble de una constante sigue siendo la constante. O sea que mantenemos las mismas propiedades que hemos aprendido en integral simple, ¿no? Fíjense acá también nos dice que si la función en este caso nos dice que si la función f de x, y es mayor que g de x, y, lógicamente que la integral doble va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser mayor. Otra propiedad. Acá, fíjense como, esta creo que no había en cálculo 1, pero fíjense que tenemos una integral doble que nos piden, esa integral doble de todo esto de acá. Ustedes ven todo eso. Y nos dice que podemos dividirla. O sea, podemos dividirla en dos. O sea, tenemos una integral de 1 que podríamos representar a esta. Se la estamos dividiendo y sumamos, ¿no? La suma de las dos integrales nos va a definir, lógicamente, esa expresión, ¿no? Entonces, fíjense que nos indica acá que cualquier integral podemos subdividir una región no solamente en dos regiones, podemos dividirla en 3, en 4, en 5, o sea que podemos subdividir, pero que me va a representar a toda la región T. ¿Está claro? Entonces tenemos esa expresión así. Esta es una de las propiedades muy importantes que vamos a usar. Bien, vamos a borrar para continuar. Acá, fíjense ustedes, nos dice si f de x y es 1,
Fíjense, la función es igual a 1. Estamos definiendo el área. O sea, el área es igual a la integral doble por diferencial, ¿no? Podemos calcular el área. Acá otra propiedad nos dice si la función está en ese intervalo, 2 cotas, m y m mayúscula, minúscula y mayúscula. Entonces, si yo multiplicamos por el área, está definiéndome la integral, que está definida entre esos dos intervalos multiplicados por el área, tanto m minúscula como m mayúscula. Otra propiedad que debemos tenerla en cuenta, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a borrar para seguir viendo. Yo debo calcular mis integrales dobles, ¿no? Quiero calcular. Para ello necesito de las propiedades. ¿Qué más necesito? A ver, jóvenes, ayúdenme. ¿Qué más necesito para calcular una integral? A ver, vamos, jóvenes. Ustedes saben. ¿Qué necesito para calcular una integral? La tabla de integrales. Tabla de integrales. ¿Qué más? Las propiedades. ¿Qué Propiedades. más? Bien. Y la forma en que se presentan la integral, ¿no? Necesitamos saber cómo se nos presenta la integral para, de acuerdo a eso, interpretar y calcular, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, estamos necesitando de eso. Por lo tanto, necesitamos también de las tablas integrales, ¿no? Las tablas integrales son las mismas que hemos usado en cálculo puro. O sea, la que está en los libros, la misma vamos a usar, ¿ya? Así como usamos la tabla integral, la misma. Bien, aquí hay un nuevo concepto, integral doble. Son las integrales iteradas. Yo debo calcular y debo conocer este tipo de integrales iteradas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos dice? Si ven ustedes, si nos vemos aquí, vamos a ver. Bien, Limber Medina. Y lo vamos a sacar por si acaso. ¿Ya? Bien, para el siguiente vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, si ustedes ven, continuamos. Vamos a compartir y decíamos que vamos a calcular la integral mediante la integral integrada. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Fíjense que tenemos una integral definida y esta integral definida tenemos los límites de integración definidos en forma constante, si ustedes ven. Entonces, para ello, ¿qué debemos hacer? Calcular primero respecto a una de las variables y la otra consideramos constante, ¿no? Entonces, calculamos la una y el resultado nos va a quedar en función de la otra variable que hemos definido como constante. A ese resultado integramos nuevamente que va a quedar en función de y, ¿no? Entonces, integramos nuevamente a la otra integral y nos va a salir el resultado que nos interesa, que es el límite iterado. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, tenemos el límite iterado y nos va a salir un valor, ¿no? Entonces, ese valor va a estar definido ahí. Podemos cambiar el orden de integración también. En este caso, habíamos dicho que podemos calcular respecto a y. Lo podemos hacer después respecto a y, tal como lo estamos viendo, y vamos a llegar al mismo resultado. Eso lo vamos a ver cuando estemos calculando. ¿Listo? Estamos en la parte teórica.
y decimos que en la integral iterada primero se calcula respecto de una de las variables, considerando la otra como constante, y en forma posterior integramos la otra variable que hemos considerado constante, ¿no? Y eso nos va a definir un valor L, que es un número real. Bien, entonces, continuamos. Seguimos y tenemos un ejemplo aquí. Bueno, pero antes de esto, yo quiero indicarles que no vamos a ir a la pantallita. Antes de continuar con este ejercicio, vamos a ir a la pantallita para ver la forma en cómo se presentan los límites de integración, ¿ya? Entonces vamos allá, vamos a dejar de compartir y vamos a irnos a la pizarrita. Entonces aquí tenemos nosotros la siguiente situación. Yo tengo las formas que se pueden presentar, la integral. Entonces yo tengo, si quieren, mi eje coordenado así, mi eje coordenado acá, la horizontal y la inclinada. Entonces, si ustedes ven, tendríamos así nuestro sistemita de eje, al cual llamamos X, Y y Z, ¿no? Bien, entonces tenemos nosotros acá nuestra función de dos variables. Entonces una función XY, y acá tenemos definida nuestra región. Entonces, fíjense que esa región habíamos definido primero que X tiene un valor A y un valor B, y aquí podemos decir que Y está entre C y D, ¿ya? Entonces, trazamos en este A, podemos decir que está en este valor, ¿no? Valor de C y valor de D, ¿no? Bien, como yo quiero expresar esta integral, yo debo proyectarla arriba. Entonces, si ustedes ven, esto yo lo proyecto allá y me va a definir mi volumen que me interesa. Ustedes ven, tendríamos así y aquí, ¿no? O sea, nos da ese volumen. A consecuencia, la región nos define los ejes tanto en X. Entonces aquí, fíjense, nuestra integral, decíamos, es desde A hasta B, si quieren, de C a D, de nuestra función, ¿no? F de XY por, en este caso, C y D es diferencial en Y por diferencial F, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, lo primero que debemos calcular aquí es respecto a Y, ¿no? Ya calculamos respecto a Y y después respecto a X, ¿ya? Pero aquí tenemos nosotros esta región, ¿no? Esta región que lógicamente está definida por los valores tanto en X como en Y. Entonces, si ustedes ven, tendríamos eso, ¿no? Ya que lo proyecto a esa superficie que es totalmente irregular y me está dando integral doble, o sea, mi doble. Bien, ahora yo voy a analizar
cuando los límites de integración, uno de ellos es constante y el otro es variable. O sea que los límites de integración pueden presentarnos así. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer con otro color y definimos aquí, ¿no? Entonces, si ustedes ven, tenemos el eje X aquí, el eje Y, el eje Z, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos esa situación. Ahí. Entonces este sería X, Y y Z. Sabemos que nuestra superficie está por allá. Ahí. F de X, Y. Y podemos decir que A es constante. Entonces somos paralelos al eje Y y paralelo al eje, hacemos dos, ¿no? Y esos son los valores constantes, ¿no? Entonces llamamos ese valor el límite de A al límite superior. Pero acá, sobre el eje Y, ya no son constantes, es una función variable. O sea, podemos decir que es una función irregular, no es recta. Entonces aquí decimos lo mismo. Son dos funciones donde podemos decir que Y1 es igual a una función f en función de x, ¿no? En función de la variable. Y acá podemos llamarle y sub 2 y otra función que está en función, si quieren, de la variable x también. Pero fíjense ustedes que me viene también una región. Entonces, si ustedes ven, tenemos esa región. Y está así. Esa recta y esa recta. Entonces ahí yo tengo esa región que va a ir proyectada a esta superficie, ¿no? Lógicamente que ahí estamos calculando la integral. Pero ¿cómo está representado eso? Eso lo vamos a ver. Entonces, si ustedes ven, podemos llamar nosotros en este caso desde A hasta B. Y respecto a Y tenemos la función del límite inferior f de x. Es una función en función de la variable x hasta g de x. Límite superior g de x. Por lo tanto, aquí debemos integrar la función x, y por diferencial y. Si tomamos eso en cuenta, nosotros podemos decir que esa integral por diferencial de x, ¿no? Entonces, si ustedes ven, quedaría expresada mi límite de integración de esa forma. Bien, si ustedes ven, hemos visto que uno de los límites de integración está definida por función, pero en función de la variable x. ¿Qué quiere decir? Que también podemos hacer respecto a y. El mismo análisis podemos hacer y nos va a definir esto. Ingeniero, entonces no tiene importancia si realizamos la integral de y antes que la integral de x. No tiene importancia, porque aquí que nos indica que debemos integrar primero respecto a la variable del límite de integración que está en función de x. ¿Ya? Y después hacemos por el contacto. En este otro caso no. Aquí podemos integrar, no interesa el otro. Acá sí interesa el otro. ¿Ya? ¿Listo? Entonces siempre debemos integrar por aquel límite de integración
cuyo límite está en función de variable. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Listo? Y el otro límite de integración que va a estar, quedaría definido así. Podríamos decir de C a D. Y el otro podríamos decir, si quieren, F, función de Y. O G en función de Y. Perdón, jóvenes. Bien. Entonces, si ustedes ven, de este otro, estamos viendo que de estas dos formas o tres formas se van a presentar los límites de integración. Siempre. En cualquier libro que vean van a ver esta situación que se le va a presentar en esas tres formas. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en vez de que el límite respecto a X en Y está en función de la variable X, en este otro caso va a estar en función de Y, ¿no? O sea, si quieren veamos esto, tendríamos así, tendríamos esto así. Entonces aquí en C y Y son constantes, diríamos aquí es constante, aquí es constante, ¿cierto? El límite de integración es C y D. Pero acá ya va a ser variable. Entonces aquí, respecto a X, va a ser una función totalmente variable. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cambia esta orden de integración a consecuencia de este análisis, ¿no? Entonces, por eso que tenemos las tres formas que se nos puede presentar. Bien, tenemos aclarado eso. Lo único que nos falta es calcular. Y eso es lo que vamos a ver ahora calculando a través de estos análisis. ¿Listo? Hasta aquí pura teoría. Ahora vamos a la práctica. Voy a borrar. Y entramos a nuestro ejercicio. ¿Listo? Fíjense que aquí nos dice evaluar la siguiente integral. Como ustedes ven acá, tenemos una integral. Podríamos decir el caso 1, que los límites de integración están definidos por valores constantes. ¿Cuáles son los límites de integración? Los de abajo son los límites inferiores y los de arriba son los límites superiores de cada integral. ¿Ya? Y fíjense que hay valores constantes que equivalen como si fuesen rectos. ¿No? El uno me representa el eje X, el otro el eje Y. Y aquí nos pide calcular. Primero integramos respecto a Y. Fíjense que eso, la integral iterada nos dice eso. A ver, integramos primero respecto al eje Y. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos aquí. Y no va a salir ese valor. ¿Ya? Bien, si yo aplico mi integral iterada, eso es lo que estamos haciendo hoy.
Entonces, al calcular mi integral, mi primera integral que está dentro de la que hemos considerado como integral respecto a y, vemos que x es constante, ¿no? Entonces integramos respecto a y cuadrado utilizando la tablita. El exponente le sumamos un grado al valor que tiene. Ese grado va como denominador, eso nos dice la tablita. A ver, decimos si u, integramos u a la n por du. La tablita dice que es u a la n más 1. Y abajo, n más 1. ¿Cierto? Eso nos dice la tablita integral. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estamos aplicando aquí y eso es lo que nos da para variable y. Si ustedes ven, estamos aplicando la variable y. X la consideramos constante. ¿Ya? Entonces, aplicamos la integral definida que en la anterior clase que lo explicamos, pero de todas maneras, si quieren, lo repasamos. No hay problema. Para la integral definida siempre va a estar expresado de esta forma. Límite inferior de la función al cual estamos integrando por diferencial, ¿no? Entonces, si ustedes ven, la integral definida queda expresada de esta forma, ¿no? Entonces, aquí decimos f de x entre a y b. Por lo tanto, f límite superior menos el límite inferior. O sea, reemplazamos los valores de la función que hemos encontrado y hacemos la diferencia, ¿no? ¿Ya? Ese es el concepto de integral definida. ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar siempre. ¿Ya? Tómelo en cuenta. Entonces, utilizando nuestra tablita y el concepto de integral definida, es lo que tomamos estos valores. Fíjense, al límite superior es 2, puede ser 2 al cuadrado, y le restamos 1 al cuadrado, ¿no? Con su variable constante, que en este caso es sumado, nos va a salir 3 medios de x cuadrado. Ese valor, si ustedes ven, es el que corresponde a la integral literal, ¿no? Que lo hemos considerado aquí y lo estamos reemplazando acá. A ver, aquí, fíjense ustedes, aquí ya lo reemplazamos, ¿no? Ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que corresponde a esto? Por la integral literal que lo ha hecho separado, ¿no? Bien, entonces una vez calculado eso, procedemos a calcular la otra variable, que en este caso es x. Si integramos, fíjense, nos sale ese valor x al cubo entre 2 y en los límites de integración es de 0 a 3, aplicando el concepto, ¿no? Procedemos, reemplazamos los valores al superior menos al inferior. El inferior va a ser 0, el superior 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27. Nos sale ese valor. Si ustedes ven, acabamos de calcular este integral, donde los límites de integración están definidos por valores constantes. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay? ¿Se entiende, ingeniero? Hola, jóvenes. ¿Cómo es? ¿Hay pregunta o no hay pregunta? No, todo claro, todo claro. ¿Todo clarísimo? Bien. Entonces, aquí que estamos, aparte de calcular, estamos demostrando que los límites de integración, cuando están definidos por valores constantes,
tal como lo tenemos en este ejercicio, ustedes pueden calcular cambiando el orden de integración. ¿Qué quiere decir? Que este límite que hemos calculado inicialmente podemos calcularlo al final. O sea, podemos calcular primero de 0 a 3, pero integrando respecto a x. Acá hemos calculado primero respecto a y, después respecto a x. Ahora yo les pido a ustedes que calculen primero respecto a x y después respecto a y. Y tiene que salir este mismo valor. ¿Ya? Si no le sale ese mismo valor, ¿de qué mal han hecho? Han hecho algo mal. ¿Ya? Bien. Entonces eso es tarea para la casa. Borramos esto y continuamos. Bueno, ahora vamos a ver los límites de integración, cómo se presentan en las otras situaciones. ¿Listo? Voy a salir de acá para entrar a mi pizarrita. Entonces, yo entro a mi pizarrita y quiero calcular la siguiente integral. Vamos a ver aquellos que están con límite de integración definido por la otra situación, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y dice lo siguiente, ¿listo? Tenemos nuestra integral. Que podemos calcularla de esta forma, ¿listo? Nos dice, a ver, una integral, yo puedo calcular de 0 a 1. Y la otra, podemos decir de 0 a x cuadrado. X y Y por diferencial A. Me pide calcular eso. ¿Ya? ¿Cuánto es? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Lo primero que debemos hacer entonces es definir cuál vamos a calcular primero. Fíjense que aquí el límite de integración, el uno es constante y el otro está en función de variable, x. Como tenemos x es como si hubiésemos despejado la variable y. Por lo tanto, la que debemos integrar es respecto a y. Eso es importante que tomen nota. Entonces aquí yo aplico mi integral literal, si quieren. Y porque debo integrar respecto a y. O sea, debo integrar primero ese límite de integración que está x cuadrado. Aquí hemos dicho que debemos integrar respecto a la variable y. Entonces, x resulta ser constante, ¿no? Entonces, y de x, ¿cierto? Y aquí empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, comienzo a aplicar mi integral literal. Cuidado que me pongan de x, ¿no? Y calculen eso otro, me va a salir mal. No es lo correcto. Entonces, de aquí decimos de 0 a 1. Integramos, si estoy integrando respecto a y, fíjense. Entonces, x es constante, ¿no? Entonces, x afuera, y ahí integramos y, ¿no? Al integrar es y cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Cierto? Pero el límite de integración lo colocaron. ¿Cuál es? Es de 0 a x cuadrado, ¿no? Y debo tener en cuenta que el diferencial que me falta calcular, ¿no? X.
¿cierto? Entonces ahí, ¿qué hacemos? Nuevamente, como no voy a calcular todavía eso, lo anoto, ¿no? X, y fíjense que puedo factorizar todos afuera también, ¿no? ¿Y qué hago? Entonces aquí yo digo el límite superior, que es y al cuadrado, debo reemplazar a cada valor de y, x cuadrado. Entonces este me sale x cuadrado, pero ese está elevado al cuadrado. El doble factorizado, ningún problema, y el otro va a ser 0 también elevado al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, diferencial x, ¿no? Aquí, ¿qué debo hacer? Hacer la operación algebraica, ¿no? Reduzco a la mínima expresión y lo dejo así. Entonces, voy a reducir a la mínima expresión de 0 a 1. Aquí, ¿cuánto me sale x? ¿Alguien me puede decir? Podemos decir que este es constante. ¿Cuánto sale x? X quinta. X a la quinta. Exacto, sale x a la quinta. Por diferencial. ¿Ya? Bien, ahora yo debo integrar eso. Si integro, ¿qué tengo? X a la sexta, ¿no? Agarro mi tablita y como este es 2 por 6, ya no va, ¿no? Entonces, sino que va a 6. Vamos a borrar. Porque ya lo hemos puesto allá anteriormente. Entonces, queda así, ¿no? Pero debe variar solamente x entre 0 y 1. Bien, entonces aquí tenemos 2 por 6, 12. 12, aquí tenemos 1 a la sexta potencia, 1 a la sexta potencia, menos 0 a la sexta potencia. Entonces, como resultado me sale 1 entre 12, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, si ustedes ven, acabamos de calcular una integral donde el límite de integración pues, está en función de la variable x, tal como lo analizamos, creo que es el segundo caso o el tercer caso, no me acuerdo. Pregunta. Ahora vamos a ver el otro caso, cuando el otro límite de integración de función de y. ¿Listo? Aquí no podemos cambiar el orden de integración porque el resultado va a salir en función de la variable. Y eso, no se olviden, y eso acá que tenemos son integrales definidas. El nombre lo dice claro, está definido. Y si sale en el resultado de variable es que no está definido. Diga, compañero. La constante siempre va a ser igual a 0. Disculpe, una duda. Constante. Constante, ¿dónde hay constante? No hay ninguna constante. El 0 que está ahí, x al cuadrado elevado al cuadrado menos 0. Ese 0 es un valor, límite de integración inferior 0. Entiendo, gracias, disculpe. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Entonces, ¿se acuerda que decíamos así? Digamos, desde 0, este es paralelo, en X decimos, a ver, vamos a poner otro color, dice desde X0, aquí X0 es ahí,
hasta x al cuadrado. O sea, desde aquí hasta dónde se va, y0 hasta y igual x cuadrado. Puede ser una parábola o puede ser. Entonces aquí, en este caso, y igual x cuadrado, ¿no? Entonces se va desde 0 justo hasta la parábola. ¿Ya? Bien, cuando estemos calculando área van a ver ese análisis que estoy mostrando acá. Por el momento, calculemos integral. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Jóvenes? Voy Sí, a sí. borrar. Vamos, entonces, el otro caso es el caso contrario. Vamos a seguir usando la pizarrita para ver eso, ¿listo? Entonces, vemos esa otra situación. Tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente integral. A ver, vamos a considerarla así. Queda 10 minutos. No lo va a borrar, ¿no? Pero vamos haciéndolo, no importa. Lo hacemos de nuevo. Entonces tenemos nuestra integral. Vayan tomándola en cuenta desde 1 a 2. Y mi otra integral ya la variable y, definida por la variable y. X, límite inferior al límite superior. ¿Cierto? Y cuadrado. Y tenemos diferencial A entre Y. Nos pide calcular eso. Fíjense que los límites de integración ahora son distintos a los anteriores, ¿no? Uno es constante y el otro en función de la variable Y. Son las tres situaciones que siempre nos va a presentar la integral. Entonces acá dice que siempre debemos calcular respecto al límite de integración que está en función de variable. O sea, integramos, calculamos de último y acá aplicamos nuestra integral literal. ¿Cierto? Entonces desde y hasta y cuadrado. Y lógicamente aquí tendremos, si aparece y, ahí es que estamos calculando respecto a x, ¿no? Debemos calcular respecto a x. De x, de y. ¿Cierto? Y cerramos y debemos calcular respecto a la otra variable. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes cómo aparece. Si integramos respecto a x, la variable es constante. Entonces podemos decir de 1 a 2. Y aquí podemos sacar afuera la constante. Al lado izquierdo, ustedes saben muy bien eso, que siempre lo constante va al lado izquierdo de la integral. Entonces de y hasta y cuadrado, ¿no? Por diferencial x, ¿no? Entonces, y por último debemos calcular respecto a y. Seguimos. Entonces de 1 a 2 es para la variación en y y calculamos nuestra integral respecto a x. Este es constante, 1 sobre y la variación va a ser x, ¿no? X, cuyo límite de integración, para definir la integral, es de y hasta y cuadrado. Cuidado, a veces ahí se confunden por nada más que esos valores. Entonces, tenemos diferencial y. Hasta ahí todo ok, compañero. Si se corta, yo voy a partir de ahí. Entonces, yo digo que de 1 a 2, y, entonces tenemos aquí y aquí tenemos
que reemplazo la variable, si quiere. La variable, vamos a leer que sea y cuadrado menos y. Todo eso en diferencial y, ¿no? Hasta ahí todo ok. Integramos de 1 a 2 y aquí hacemos la operación correspondiente, ¿cierto? Fíjense que aquí yo puedo introducir y, me va a quedar y aquí me queda 1, ¿no? Por diferencial y, ¿cierto? Hasta ahí todo ok, ¿no? Bien, entonces debo integrar, si integro y por diferencial de y, desde 1 a 2 menos de y de 1 a 2, ¿no? Hasta ahí vamos correcto. De ahí que seguimos, y cuadrado sobre 2 y de 1 a 2, ¿no? Menos y debe variar entre 1 y 2, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Un medio. Aquí tenemos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Todo eso menos 2 menos 1. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos 2 por 2, 4, menos 1, 3, 3 medios. Aquí tenemos 3 medios, primer término. Segundo, tenemos menos 1. Entonces, aquí que tenemos resultado 1 medio, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi integral de esa expresión sale así. Fíjense que los límites de integración están definidos. Uno por valor constante, que es este de aquí, el constante, 1 y 2, y estas son las variables, ¿no? El otro límite de integración definido por valor. Y ese resultado me da esto, ¿no? Pregunta. Qué fácil, ¿no? Entonces, lo único que nos falta es practicar. Siempre empezamos con los conceptos que lo mantengan bien claro, que acá ya después vamos complicando con el tipo de ejercicio que va a aparecer, ¿no? Y lógicamente los distintos métodos que procedemos para calcular la integral. ¿Ya? Son 5 métodos, esos 5 métodos también se pueden utilizar. Mientras no sea necesario, no lo utilizamos, pero cuando sea necesario podemos utilizar. ¿Ya? Pregunta que tengan, ¿no hay? ¿Alguna duda acá sobre este ejercicio? Ahí está todo. Bien. Entonces vamos a continuar. Voy a dejar de compartir para continuar con lo otro. ¿Listo? Seguimos. Y lógicamente entramos a nuestra PowerPoint, que es el resumen del libro. Fíjense aquí el libro, ya sacamos eso. El primer ejercicio, caso A, si quieren. Evalúe las siguientes integrales. Y aquí entramos al cálculo de área, densidad, masa de una región plana. ¿Listo? Fíjense que en cada uno de ellos nosotros podemos calcular también, ¿no? Área. Vamos con las áreas. ¿Listo? El área lo habíamos definido. A ver. El área lo habíamos definido. Vamos a entrar a nuestra pizarrita y vamos a definir el área. ¿Listo? Entonces, vamos con el área. Vamos a borrar esto y definimos área. Entonces,
¿Cómo vamos a calcular el área? Área. Estaba dentro de las propiedades de que el área está definido de sí. A ver, el área mediante integral doble está definida por esta región, ¿no? R por diferencial área. ¿Ya? Esto es R. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando? Un área. Yo tengo un área así. Si quiere, como cada uno de esos símbolos me Sí, ¿se ve y se escucha o no? Si no, estamos en vano hablando. ¿se escucha, Inge? ¿Y se ve también o no? Se ve y se Sí, escucha, claro, Inge, sí. se ve y se escucha. Eso quiero que me confirme. Bien, entonces decíamos que para calcular el área, podemos decir, yo quiero calcular el área de un trapecio o de un rectángulo. Vamos por ahí. Me dice calcular el área. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a calcular el área. ¿De dónde salieron las fórmulas? ¿Listo? Entonces, eh, nos dice hallar el área. Vamos a escribir. Calcular, con otro color lo vamos a poner. Nos dice calcular el área definida por las rectas X igual, no sé, va a ver, dígame un número ustedes. 2. X igual, ¿dónde está la igualdad? Va, ya, igual 5. Decimos Y igual a 3. I igual a 6 o 5 si quiere. 6, no sea el mismo. ¿Ya? Entonces nos pide calcular esa área. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros lo primero que debemos acordarnos es la propiedad del área, ¿no? Entonces yo sé que el área está definido de la forma siguiente, ¿no? El área es igual a la integral doble diferencial área, ¿no? Bueno, partimos de ahí. ¿Qué hago yo? Aquí es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Entonces yo voy a tratar de ayudarme con un gráfico que lo podemos graficar prácticamente estos valores que nos dan aquí, ¿no? Entonces yo grafico eso. Me doy mis puntos. Si quieren, aquí lo ponemos. Y aquí, ¿no? Entonces yo comienzo a hallar mis rectas, ¿no? O mis límites, si quieren, de integración. X2, supongamos que era aquí.
X5 acá. Y trazo la línea correspondiente, ¿no? Supongamos que pasa por ahí y pasa por ahí. ¿Cierto? Entonces tengo mis valores de 2 y 5. Bien. Y dice que es 3. Hagamos con otro color. Y es 3. Supongamos que sea aquí y es 3. Y es 6. Supongamos que esté aquí. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros 3 y 6, ¿no? Pero fíjense ustedes qué es lo que nos encierra. Nos encierra esa región, ¿no? Esta región. Y ese es el área que debo calcular. ¿Ya? Nosotros, sin necesidad de la integral doble, podemos calcularla. Base por altura y listo. Pero es integral doble. Bueno, entonces vamos a calcular. Entonces, aquí, ¿qué hago yo? Es importante que tengamos en cuenta esto. Voy aquí, mi área es igual, habíamos dicho, a la integral doble diferencial área, ¿no? Ese es el concepto. Bien, entonces aquí, ¿qué debo hacer? Hemos dicho que cada uno de los símbolos que representa la integral de a cada una de las coordenadas. Tenemos en X aquí y tenemos en Y acá, ¿no? Entonces, analicemos cada una de ellas. ¿Cuál quieren primero, X o Y? Si es Y, podemos decir desde 3, límite inferior al límite superior, 6, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estoy tomando esa franja, ¿no? Entre 3 y 6. O sea, que está todo eso. Bien, yo voy para la otra coordenada. Hemos hecho Y, si quieren aquí, ya hemos definido. Ahora nos falta E. Límite inferior, fíjense, siempre colocamos abajo. Desde 2 al límite superior, 5. ¿Ya? Entonces tenemos 5. En este caso, hemos hecho respecto a X. Entonces, este respecto a X y respecto a Y después. Entonces, aquí tenemos nuestra integral literal. Así que, ¿qué debemos hacer? Primero respecto a X, después respecto a Y. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? A ver. Fíjense que en este caso primero analizábamos respecto a, quiero otro color, no quiero este. Entonces yo analizo primero el color. Vaya, hombre. Entonces tenemos esta, analizamos respecto a ese valor. Ya respecto a X, respecto a Y, perdón, que va a ser de 3 hasta 6. Entonces, ese análisis es importante tenerlo en cuenta. Y.
Y acá tenemos el de X, ¿no? Que encontramos primero 2 y terminamos. Por lo tanto, aquí tenemos X, ¿no? Ya, entonces tenemos esa situación que para definir los límites de integración. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto no está en los libros, por si acaso. Bueno, vayan familiarizándose que es la mejor forma para hacer, ¿ya? Bien, fíjense que hemos hecho para Y de 3 a 6, que quiere decir, hemos tomado este valor y hemos llegado a este. Entonces que hemos llegado siempre de abajo hacia arriba. Cuidado que me hagan de arriba hacia abajo, le va a salir negativo. Y no puede ser la integral negativa. Un área negativa no hay, ¿ya? Entonces, en este otro caso, tomamos de izquierda a derecha para el eje X. Y eso es lo que hemos hecho de 2 a 5. Entonces, aquí ya estamos aplicando nuestra integral literal. Vamos a cambiar el grosor porque está muy grueso ahí. Si no, no vamos a poder. De 3 a 5. Oh, perdón, de 3 a 6. ¿Ya? Aquí integramos y va a ser X. Y viene lo que es la integral definida. Entre 2 y 5. Entonces aquí, esto, a ver, vamos a borrar eso porque está muy feo. Entonces esto quedaría así, diferencial Y. Fíjense ustedes que seguimos, nos estamos integrando respecto a Y todavía. Acá el límite superior es 5, le resto el límite inferior que es 2. Tenemos por diferencial Y. Continúo. Aquí, por ejemplo, 5 menos 2, 3. Entonces podemos decir desde 3 hasta 6 y 3 diferencial Y, ¿no? Procedemos con el cálculo y decimos que este es 3. Debemos integrar de 3 a 6 y diferencial Y, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 para el integrar que va Y. Y va a ser desde 6, límite superior, y límite inferior 3, ¿no? Entonces tenemos que esto es 3, 6 menos 3, que es el concepto de integral definida. Entonces aquí nos va a quedar 9. O sea que el área esta vale 9. ¿Sí? Pregunta. ¿Quieren verificar eso? 5 menos 2, 3. 6 menos 3, 3. 3 por 3, 9. Base por altura es un cuadrado, ¿no? También por ese lado lo verificamos y vamos a calcular el área. Si nos damos valores, vamos a ver y definir que este es base por altura. Estamos encontrando, si quieren, el área de un cuadrado, que es A al cuadrado, si quieren, ¿no? Las fórmulas son sacadas, sí, por si acaso. Pregunta. Estamos calculando el área definida por 2 rectas. Y 2 rectas nos pueden definir ya sea un cuadrado o un rectángulo. En este caso salió cuadrado. ¿Alguna pregunta que tengan? Vamos a seguir calculando, no se preocupen. Y es importante aquí que ustedes, la mayor dificultad que tienen es definir los límites de integración. O sea, esta parte de aquí. Esta parte de acá es donde siempre tienen dificultad.
¿Ya? Una vez definido eso, no hay quien los pague. Y no es difícil, ¿no? Todo está en base a este análisis que acabo de hacerle. Bien, vamos con otro ejercicio. Ahora vamos al triángulo, si quiero. Quiero hallar el área del triángulo. El área de un triángulo cualquiera. O si quieren, podemos definir la formulita base por altura. A ver, vamos a verlo eso. Base por altura entre 2 tendría que salir, ¿no? Definamos eso entonces. ¿Puedo borrar? Porque aquí en la misma pizarrita vamos a hacer. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí, sí, se puede. Entonces aquí en la misma pizarrita decimos hallar el área. Segundo ejercicio. Hallar el área definida por las rectas. A ver, vamos a ayudarnos con un gráfico para que no nos salga cualquier cosa. Entonces la base podemos considerar de 0 a b. X0 X0 0 X igual a B. A ver. Y la otra, la recta Y igual, a ver, H entre B. Todo eso multiplicado por I. ¿Ya? Entonces, eso multiplicado por I. Entonces tendríamos eso. A ver. Un minuto. Entonces 7, 0 a B. Y la recta esta, ¿no? Entonces aquí tenemos este B, este H. ¿Ya? Necesito un valor más. A ver si necesito un valor más o no. Y Y igual a H. A ver, coloquémosle Y igual a H a ver qué nos sale. Porque aquí hemos dado dos valores a X y tenemos que dar dos valores a Y, ¿no? Entonces coloquemos aquí Y. Y H. Ya está, borramos esto. Bueno, ese es el enunciado, ¿ya? Entonces yo quiero hallar mi área. Entonces esa área, lógicamente, que va a estar definida de esta forma,
¿no? No nos olvidemos siempre el concepto del mismo. Entonces el área, si quieren, podemos decir área igual a la integral doble diferencial área. ¿Ya? Bien. Entonces, necesitamos de nuestro gráfico, ya sabemos cuál es el gráfico que va a salir. Y tenemos esto, ¿no? H y definimos así. Bien, B, aquí tenemos 0, aquí tenemos B. Supongamos que sea B aquí, ¿ya? Y H, supongamos que sea ahí. Entonces tenemos esos puntos. Y lógicamente que ahí yo tengo ese puntito y lógicamente mi triángulo, ¿no? O sea, que esa es la región que estoy encerrando. ¿Están de acuerdo o no? Jóvenes, X y Y, ¿no? Para que me han dejado solo, ¿no? O no estoy solo. No estaba aquí. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hemos definido, o sea, ustedes se preguntarán cómo lo hemos definido, X0, B, y para allá de este punto de intersección, estamos definiendo que Y es H, ¿no? ¿Cierto? Y esta recta, ¿de dónde sale? A ver, ¿de dónde sale, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? El vector resultante. A ver, ¿cómo va a ser el vector resultante si no estamos en vectores ahorita? Geometría analítica, ¿no? ¿Sí? H sobre B por X. Así, esa es la recta. ¿Qué se llama esa recta? Pendiente, la recta pendiente, ¿no? ¿Cierto? O sea, la pendiente de la tangente, no se olvide. Es opuesto, H, sobre el cateto adyacente, que es B. Entonces tenemos la pendiente aquí y la variación va a ser en X. Cualquier valor que le demos a X nos va a dar eso, ¿cierto? ¿Estamos bien? A ver, verifiquemos esto si está bien o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o no? A ver, analicemos acá en la recta. En esta misma recta veamos si X igual a B, fíjense, si X igual a B, Y es H, ¿no? O sea, si X igual a B, tengo este valor H, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos acá. Si Y es 0, X es 0. Bueno, verifiquemos si X es B. Si Y es H, ¿qué sucede? Si Y es H, X, ¿cuánto vale? B. Lógico, eso estamos de acuerdo entonces, ¿no? Bien. Va, se borró todito. Bien. Entonces, pero tenemos aquí los datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo variamos? A ver, vamos a ver esto. Quiero la flechita. Vamos a analizar en este sentido para X y para Y.
O sea, en este sentido, para X la horizontal y Y la vertical. ¿Ya? Ustedes dirán cuál primero. ¿Cuál quieren que sea constante y cuál quieren que sea variable? A ver, jóvenes. Entonces aquí estamos analizando, si quieren, X, ¿no? Y este Y. Bien, a ver, analicemos para... Vamos a hacer con otro color, ¿cierto? Decimos el área es igual. Decimos de 0 hasta H, ¿no? De 0 hasta H. Ese es Y, ¿no? ¿Sí? ¿O quieren el otro? No sé, depende de ustedes. Y si es el otro, va a ser de 0 a B. A ver, hagamos de 0 a B si quieren. Si es de 0 a B, vamos a poner esto, ¿no? De 0 a B. En X de 0 a B estamos analizando. O sea, aquí iría de 0 hasta B, ¿no? Bien, vamos al otro. El otro va a ser de 0 hasta esta recta, ¿no? ¿Cuánto vale esa recta? La pendiente H. Opuesto sobre adyacente, ¿no? Por X, ¿no? ¿Cierto? O sea, la recta que estamos viendo es Y igual H B por X, ¿no? Y X es de 0, si quieren, hasta, pongámoslo acá, hasta XB, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, calcular el área definida por eso, ¿no? ¿Cierto? Bien. Entonces, fíjense ustedes, 0 va a ser desde 0 hasta esta recta. O sea que encontramos la recta. Ahí dice pequeñito. Esa recta es desde aquí hasta el otro extremo, cuando Y es igual a H. Bien. Entonces aquí debo integrar respecto a Y. Respecto a X. Y lógicamente que ahí ya tengo que definir mi integral iterada, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. Hola. Ninguno, ingeniero. Porque de ahí para adelante calcular el OM. O sea, debemos aplicar la integral, ¿no? Bien. Un minuto, ¿eh? Es que están fumigando por acá y como estamos medio mal la garganta, venga, no me va a dejar pasar clase. Hola, ¿se escucha, no?
Sí, se escucha, ingeniero. Que Bien. marche. Entonces, fíjense ustedes, aquí ya hemos definido un límite en función de X. Yo también puedo hacerlo en función de Y. A ver, veamos. Ojalá nos dé tiempo para que lo veamos los dos. Si no, sáquenle foto. Entonces, A, yo voy a decir de 0 a H, ya no de 0 a B, de 0 a H, ¿cierto? Que es la variación en Y de 0 hasta H. O sea, considero este límite. Y después, y voy a hacer, fíjense, de esta recta hasta X igual a B. O sea, el límite superior va a ser B. Pero aquí debemos despejar X, esta recta. Si despejo X de acá, ¿cómo me queda? X igual B sobre H por Y, ¿cierto? Entonces, eso va a ser B sobre H por Y. Diferencial X, diferencial Y. ¿Ya? Estas dos integrales son las mismas. Va a sacar el mismo valor. Pero son distintas, ¿no? O sea, sacamos el mismo valor, pero las integrales son totalmente diferentes. ¿Ya? ¿Por cuál calculamos? No sé. Ustedes calculen por cualquiera, hasta que se corte. A ver, calculemos por la de acá. Pero tampoco tengo espacio aquí, una pizarrita muy chica. A ver, vamos a ampliar más para que se vea más grande. Se ve, ¿no, joven? ¿Cuál le hacemos? ¿La anaranjada o la lila? Hagamos la primera, entonces. Entonces, la primera es con la anaranjada, ¿listo? Entonces, ahí yo digo, considero de A hasta B e integro Y, ¿no? Esa integración va a ser desde 0 hasta H entre B por X. Y lógicamente todo diferencial X, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, ¿qué hacemos? De 0 a B, o de A hasta B, de 0 a B, ¿no? No es de A. ¿Ya? 0 hasta B. Límite superior resulta ser H entre B sobre por X, ¿no? Ese es el límite superior menos el límite inferior, que es 0. Entonces, todo eso es la primera integral por diferencial X. Entonces, yo sigo calculando y tengo mi integral de 0 a B, H, fíjense que este término es 0, entonces aquí me quedaría HB, que es constante, sacamos a la izquierda de la integral, X de X, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo integro eso, HB, al integrar queda esto de X cuadrado, sobre 2. Pero a la variable que debo indicarle es a X sobre 0 a B. Yo sigo utilizando HB entre 2, ¿no?
Y aquí tenemos que tb cuadrado menos 0 cuadrado. Por lo tanto, tb cuadrado se nos va con esto, ¿no? ¿Y qué nos queda? Base por altura entre 2. Que es el área de mi triángulo, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes ven de aquí para adelante, ya saben cómo han sacado la fórmula. No hay fórmula que les pare a ustedes para calcular el área, por si acaso. En este otro caso, tiene que salirle lo mismo, ¿ya? Por favor, calcúlenlo ustedes y le va a salir lo mismo. Si no le sale, es que están calculando algo más. Pregunta. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Cambiando el orden de integración. Este es una integral, este es otro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen o no tienen? Sí, ingeniero. Ahora, si quieren, le dan valores a eso y van a encontrar el valor del triángulo. Bueno, voy a borrar. Bien, seguimos con el cálculo de área, porque de aquí para adelante el análisis que hacemos para definir los límites de integración siempre lo vamos a necesitar. Ahí es nuestro primer obstáculo. Entonces yo tengo, si ustedes ven, hemos calculado un cuadrado, un triángulo, vamos al trapecio, ¿no? Puede ser. Tres, vamos a decir, determinar el área del trapecio definido por las rectas a ver, vamos con ustedes. ¿Cuál es recta? Díganme ustedes. Sí. ¿Puede ser? ¿Igual a cuánto? A 1. X. Vamos a hacer un trapecio. Vamos, jóvenes. X igual a 1. ¿Qué más? O sea que vamos a tener 4 rectas también, ¿no? ¿Sí? X igual a 1. ¿Qué más? Igual a B. No, pongamos letras. Letra, número. Igual a 4. Ya, igual a 4. Sigamos. Necesitamos 1, 2, 3, 4 rectas. ¿Nos irá a dar tiempo, ingeniero? Queda menos de un minuto y ya son las 11:26. Ah, la miércoles, me había olvidado de la hora. Bien, entonces vamos a quedar ahí para la otra clase. ¿Listo? Bien, nos entusiasmamos. Para la otra clase, entonces quedamos ahí. El área del trapecio, vayan pensándola, el área de la circunferencia, el área de una figura desconocida, van a ver después, vamos a calcular. Y fíjense que a través del integral doble vamos a calcular cualquier área. ¿Ya? El objetivo es eso.
que ustedes sepan calcular cualquier tipo de área, siempre es a través de integral.